Hola amigos, sean bienvenidos a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos estudiando con Paulina el capítulo 8 de Apocalipsis. En el estudio anterior nos explicó el significado de ese incienso, por qué se utilizan dos puños, dos manos llenas de ese incienso, por qué no había que dejarlo caer en el piso y la significancia que tiene las oraciones de los santos juntamente con este incienso. Todo esto gira en torno a la escena introductoria de la serie de las siete trompetas. Ya está Paulina aquí con nosotros. Hoy nos va a seguir explicando un poco más acerca de esta escena. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Tony, bien, aquí estamos, gracias a Dios, y efectivamente vamos a continuar con el estudio introductorio de estas siete trompetas y bueno, esperamos que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, bueno, puedan ser bendecidos con este estudio. Tengamos una oración, Paulina, antes de continuar. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu sagrada escritura. Te pedimos tu sabiduría y tu Espíritu Santo que nos acompañen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Paulina, vamos a ver qué nos traes más para esta ocasión. Bueno, Tony, y amigos que nos ven y nos escuchan, vamos a hablar ahora acerca de este momento en el que este ángel lanza a ese incensario a la tierra. Ya llegamos a esta parte de Apocalipsis 8 y vamos a entender bíblicamente y a través del espíritu de profecía también qué significa este incensario que es lanzado en a la tierra. Ujú, Para comenzar, quiero que me ayudes a leer esta cita, Tony, que se me hace muy interesante y bueno, es lo que creo que aquí nosotros debemos de ujú. pedirle al Señor que nos ilumine. Dice, hay estudiosos diligentes de la palabra de profecía en todas partes del mundo que están obteniendo luz y luz aún mayor del escudriñamiento de las escrituras. Esto es cierto para todas las naciones, de todas las tribus y de todos los pueblos. Sí, esta cita se me hace interesante, Tony, porque aquellos que tratamos de escudriñar las escrituras, así como lo hemos estado haciendo, no hemos llevado mucho tiempo, pero es necesario. El Señor nos va a ir dando más luz. Ujú, Y no es solamente aquí donde estoy yo, donde estás tú, es en todas partes del mundo que se está dando ujú, este derramamiento de esta luz y que tiene que ver con los acontecimientos finales que ya tenemos a las puertas. Entonces, por eso es ujú, necesario que estudiemos este tema con dedicación porque hay ujú, acontecimientos muy importantes que nos competen a nosotros dentro de este tema. ujú. Bueno. Para comenzar, quiero mostrarles aquí estas investigaciones que he estado haciendo. Ya habíamos dicho en la vez pasada, estuvimos estudiando todo el proceso que se hacía en el santuario terrenal sobre ese incensario, el ofrecimiento del incienso. Pero una ocasión estudiando Tony, no sé si tú ya también lo habías escuchado, creo que en el comentario bíblico adventista lo mencionan también. Hay personas que creen, estudiosos que creen, que ese incensario cuando lo deja caer este ángel a la tierra tiene que ver con una actividad que se hacía en el santuario terrenal pero que si ustedes lo buscan en la Biblia no lo van a encontrar. Inclusive en ese procedimiento que estuvimos estudiando la semana pasada, tampoco lo vimos. Esto se encuentra aquí aquí les traigo la imagen de ese estudio que encontré. Y bueno, aquí nos habla de un tratado de la Mishnah en el Tamid 5 del 4 al 6. No sé si ya tú lo has escuchado esto, Tony. Sí, he ¿Algún? escuchado, no lo he Ujú. leído, esta literatura judía muy poco, pero sí, Ajá. ya he escuchado de esto y de qué se trata, sí.
Sí, bueno, aquí nos dice que cuando se arrojaba el incensario, dice que hacía un sonido tan fuerte que era una señal para que ocurrieran tres cosas. Las dos primeras son adoración, la tercera es que un sacerdote vaya a la puerta oriental para empezar a tratar con quienes necesitan lidiar con la suciedad personal. Y bueno, aquí en esta parte que nos ponen literalmente aquí lo que dice el Tamid 5 del 5 al 6 en la parte sombreada de negro, cuando nos habla acerca de los tres propósitos de tirar esa sartén eh, con esos carbones, dice que un hombre cogía la pala y la lanzó entre el pórtico y el altar. Entonces ellos dicen que nosotros tenemos que tomar el significado de de este lanzamiento de este incensario a la tierra como parte de lo que se hacía comúnmente dentro lo que es el servicio diario, que eso era una costumbre que ellos tenían. Bueno, sabemos que los judíos se basaban en sus costumbres, en sus tradiciones, pero eso no significa que sea algo que esté en la Biblia. Entonces a nosotros lo que nos compete es ver qué es lo que dice la Biblia y no ver qué es lo que dice la tradición judía. Por esa razón, esta idea que tenemos aquí no la podemos utilizar porque no es bíblica. Ujú. Por otra parte, también haciendo este estudio encontré algo muy interesante también es que en este estudio que hace esta persona aquí, que nos dice lo siguiente, dice que el incienso y el fuego no son lo mismo, se entiende cuando Moisés le dijo a Aarón, toma un incensario, pon fuego en el del altar, pon incienso, ve rápido a la congregación y haz expiación por ello. Ya habíamos comentado esa cita. Y Aarón tomó como Moisés ordenó y se puso incienso e hizo expiación para el pueblo. Eso está en Números 16, 46, 47. Ujú. Eso también deja claro que el incienso representa la sangre de la expiación. Eso ya lo habíamos comentado, estamos de acuerdo. Dice, en consecuencia, este incienso representa la misericordia de Dios y el fuego, en cambio, simboliza su justicia. Entonces aquí hace ya él Ujú. también la división, en eso también estamos de acuerdo. Ahora quiero que me ayudes a leer la siguiente parte, Tony, que se me hace muy interesante lo que dice aquí. Por lo tanto, cuando ese ángel arroja el incienso a la tierra, la ausencia de incienso en el incensario significa la ausencia de misericordia. El significado de este acto es significativo para la comprensión de lo que sucede cuando se tocan las trompetas. Según la visión que han favorecido los adventistas del séptimo día, la cesación del ministerio del ángel en el altar del incienso es simbólica del fin del ministerio de Cristo por la humanidad, el fin de la prueba. Sí, estamos, yo creo que de acuerdo, Tony. Hay muchos estudiosos que consideran que este lanzamiento de este incensario a la tierra corresponde con la cesación de la intervención y esa expiación que está haciendo Cristo por nosotros ante el altar cesa y por lo tanto ya no Ujú. hay misericordia, se termina la gracia, ¿sí? Creo que hasta este momento vamos viendo por dónde va este asunto. Y sí, lo que dice este autor, estoy de acuerdo con él y bueno, vamos a ver realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. Bueno. Ya vimos en nuestros estudios pasados qué significa carbones encendidos. De acuerdo al contexto, significa la ira y la indignación de Dios y también la purificación del pecado. Si nosotros estamos viendo que este ángel está arrojando a la tierra el incensario con estos carbones encendidos, bueno, significa que él ya no se va a presentar ante el Padre para hacer esta purificación. Tenemos en Levítico 6 del 12 al 13, nosotros ya ahí vimos que el fuego que se había encendido en ese lugar, en ese altar del sacrificio, había sido por Dios mismo. Los sacerdotes tenían que colocar leña
para que constantemente estuviera ardiendo ese fuego. Esa leña, que es la que se hacía carbones, es la que se toma para ofrecer ese incienso, que es lo que el ángel de este capítulo 8 de allí toma esos carbones y en este momento él los está Ujú, tirando a la tierra. Vamos a recordar entonces qué dice Apocalipsis 8:5, que es la parte que estamos estudiando. ujú. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ok, aquí encontramos otra vez la palabra que ya habíamos comentado, kai, que significa entonces, o sea, quiere decir ya sea y el ángel o entonces el ángel que tiene que ver con una acción seguida, un acto seguido al que se estaba realizando anteriormente. Tenemos dos veces aquí la palabra kai, entonces, y dice lo llenó. En griego, la palabra llenó es gemisó, que significa llenar por entero, anegar, empapar, es decir, ese recipiente lo puso hasta el tope de esos Ujú, carbones encendidos de ese altar. Ahora bien, seguimos con la segunda parte de Apocalipsis 8:5. ujú. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Sí, volvemos a encontrar la palabra kai, que es Ujú, también significa entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta es una secuencia de eventos que va una tras de otra cronológicamente. Ahora, la palabra ujú, arrojó es la palabra griega bayo, que significa lanzar, echar. En varias aplicaciones dice más o menos violento o intenso, precipitar o derribar. Es decir, que este ángel, con toda la intensidad y violencia, tira ese incensario a la tierra, ¿sí? Como señal de que esto ya aquí nos está representando que si es con violencia y que posteriormente dice se escuchan truenos, voces, relámpagos y un terremoto, significa que esto es un evento de una magnitud eh, importante que tiene que ver con la ira de Dios, que es lo que ya habíamos ujú, comentado. ¿Qué significan estos carbones? Al entrar el ángel al trono con el incensario, esos carbones para ofrecer incienso, vemos que ahí todavía hay misericordia, hay gracia. Pero si ujú, el ángel solamente toma los carbones, pero no vacía o no utiliza incienso, que es la gracia, que es los méritos de Cristo, y solamente tira los carbones a la tierra, entonces estamos hablando de un proceso de ira, de indignación, de juicio. ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora bien, pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Hay algún paralelismo en el Antiguo Testamento del que se hayan tomado estas imágenes de Apocalipsis 8 del 2 al 6? Sí, Paulina, en el Antiguo Testamento encontramos muchas historias y muchos eventos donde ha descendido fuego del cielo, también ha descendido azufre y tiene ese mismo efecto de un juicio divino que está llevándose a cabo. Sí, así es, Tony. Vemos, ya lo comentábamos, que muchos profetas del Antiguo Testamento utilizan esta palabra de carbones Ujú, encendidos relacionados con el juicio de Dios. ujú, Ahora bien, pero hay una profecía o hay unas visiones especiales que Dios le dio a un profeta que es un paralelismo con lo que nosotros estamos viendo aquí en ujú, Apocalipsis 8 del 2 al 6. Por esa razón vamos a tomar tiempo para analizar un poco esas visiones para que veamos ese paralelismo y de allí nosotros vamos a sacar la interpretación de lo que dicen estos pasajes. Y bueno, me ujú, estoy refiriendo, ya habíamos comentado anteriormente, compartimos esta lámina, donde la hermana White nos menciona en Manuscrito Revelado, tomo 1, página 260, lo siguiente. ujú. Dice, estudia el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente
Y sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. Se niegan a humillar sus almas y convertirse. Ok. Si bien es cierto, la hermana White nos manda a estudiar este capítulo 9 de Ezequiel, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a dar nosotros un pequeño bosquejo para aquellas personas que tal vez no están muy familiarizadas con estas visiones. No las vamos a estudiar todas, pero lo más importante lo vamos a estudiar. Por ejemplo, estas visiones son las visiones de Ezequiel. Estas visiones se le dieron a él en el periodo de la cautividad ya en Babilonia entre los años 593 y 571 antes de Cristo. Dentro de esas visiones encontramos la de Ezequiel 1, que ya la pudimos analizar cuando estudiamos Apocalipsis 4 y 5 acerca de de esos cuatro seres vivientes que estudiamos ya quiénes eran. Y en Ezequiel 1 se nos habla acerca de ellos, cuando nos habla acerca de la visión de la gloria divina. Esta visión que él tiene aquí de la gloria divina es la que va a aparecer también en los capítulos 8 en adelante. Vamos a comenzar con Ezequiel 7. En esas profecías nos habla acerca del fin bien. Vamos a Ujú, tomarlas, ¿por qué? Porque lo que se escribió en el Antiguo Testamento cuando Cristo iba a actuar y a ejercer su juicio sobre una nación rebelde es lo mismo que él va a hacer en el tiempo del fin. ujú, En Ezequiel 7, cuando nos habla del fin viene, vamos a analizar nada más tantito los versículos, estos versículos, no todo el capítulo, para que veamos unas palabras en común que aparecen en todos estos versículos que tienen que ver con la ira de Jehová y cómo se aplica en estas partes. Vamos a leerlo rápidamente, Tony, el primer versículo. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Sí, El aquí se 8. utiliza, sí, perdón, vamos a analizar nada más aquí está la palabra furor. Esa Ujú, palabra es la palabra af que significa enojo, indignación o ira, es decir, el Señor va a derramar su ira sobre ujú, esta nación apóstata. Siguiente. ujú. Y dice el 8, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Aquí la palabra que él utiliza es la palabra hebrea kahemah, que Ujú. significa ardor, copa, enojo, furia, furor, indignación. Yo quiero llamarles aquí la atención porque, ¿qué te recuerda esto, Tony? Copa. Cuando dice derramaré mi ira, podemos Ujú. decir también derramaré mi ardor, derramaré mi copa. ¿Dónde vamos a ver eso? En El Apocalipsis Apocalipsis. 15 1 y 16 1. Allí nos va a hablar acerca de las copas de la ira de Dios, ¿sí? Es Ujú. muy importante que nosotros tengamos presente esto. También en este versículo él utiliza la palabra furor, que es la misma que se utiliza en el versículo 1. Ahora, versículo 12. Sí, antes de leerla es importante notar que siempre con la palabra ira o furor sigue te juzgaré, o sea que está Ujú, mezclado con el juicio. 12. exactamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore. O sea que aquí va a haber algo relacionado con la actividad comercial, Paulina. Ujú, ujú. Porque la ira está sobre toda la multitud. Aquí en esta parte vemos que se menciona otra palabra hebrea que es la palabra cajarón, que significa ardor, arder de ira, ardiente furor. Qué te recuerda esto de ardiente, Tony? El día ardiente de Jehová. ¿Sí?
pero Ujú, también tiene que ver con esos carbones ujú. encendidos, ¿no? Encendido, sí. Sí, por Fuego. eso relacionan los profetas el carbón encendido con la ira de Jehová por ese Ujú, ardor, por ujú, esa, es algo caliente, no algo que ujú, hierve. ujú. El número 14. Sí. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Sí, aquí se dan cuenta, nos habla de trompeta. Ya dijimos que la trompeta pues se refiere a ir también a lo que es la batalla. Entonces, estas trompetas de Apocalipsis 8, de estos 7 ángeles, las estamos también utilizando en el contexto de una batalla. Y aquí también se utiliza la palabra cajarón, que tiene que ver lo mismo con el día ardiente de Jehová, con la ira de Jehová y con esos carbones encendidos que él derrama sobre los impenitentes. Ujú. 19. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Destrucción Ok. viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Aquí en el versículo 19 se utiliza la palabra hebrá, que también significa ardor, cólera, enojo, furia, indignación e ira. Dice aquí el día del furor. ¿Qué nos recuerda esto? Bueno, cuando estudiemos Apocalipsis 18:8, ahí nos va a hablar cuando nos diga en un día vendrán sus plagas. Sabemos que esas plagas son las copas de la ira de Dios, por eso dice en un día vendrán sus plagas. Y en el 25, bueno, ya nos habla de que viene la destrucción y buscarán la paz y no la hallará. Todo esto, Tony, si tú te das cuenta también, amigos que nos escuchan, es un paralelismo de la destrucción final Ujú. de lo que es Babilonia, ¿sí? Sí. Entonces, vemos cómo se relaciona en este contexto es cuando la Babilonia literal iba a destruir al pueblo de Jerusalén, al Jerusalén. Todavía aquí no había sido destruida la ciudad cuando se le dan estas visiones a Ezequiel. Pero también son un paralelismo que nos lleva a las acciones que el Señor va a hacer cuando destruya a la Babilonia espiritual. Entonces vemos Ujú. cómo se entrelazan todas estas palabras, Tony. Todo tiene que ver con ira, con enojo, con ardor y con el día grande de Jehová que derramará sus plagas y que también tiene que ver con estos carbones encendidos. Ujú. Paulina, y hay que considerar el escenario aquí de Ezequiel, que es un escenario de apostasía extrema y generalizada, que es la causa por la cual el Señor está derramando su furor, su ira, sus juicios, y que paralelo al tiempo del fin va a ser la misma causa aquí en Apocalipsis por la cual el Señor va a intervenir. E Así, inclusive hay un decreto de muerte en contra de aquellos que no, que aceptan y guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando estas personas empiecen a ser maltratadas por estos impíos, es cuando el Señor interviene con sus juicios y derrama su ira. así es, Tony. Por eso es necesario que estudiemos este paralelismo de estas visiones porque tienen que ver con lo que aquí nosotros vamos a estudiar acerca de este lanzar de este incensario a la tierra. Y bueno, Correcto. eso que tú comentabas se encuentra en Ezequiel 8, que son la Ujú, visión que se le da a Ezequiel de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Bueno, tenemos varias cuestiones aquí que provocan que finalmente la ira de Dios se vaya a derramar sobre esta ciudad. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, en primer lugar, en Apocalipsis, perdón, en Ezequiel 8. Allí Ezequiel pues ve esta figura con aspecto de hombre, que es la misma visión que él ve en el capítulo 1 cuando ve a estos ujú, querubines y estos 4 seres vivientes, y bueno, ve a esta figura con aspecto de hombre que le habla, ¿sí?
que en el santuario tienen un ídolo de los celos. Ujú, No, aquí no vamos a estudiar versículo por versículo. Ustedes vayan y estudien todas estas visiones para que entiendan lo que nosotros aquí le vamos ujú, a estar resumiendo. Este ídolo de los celos se encontraba en la puerta norte que daba hacia lo que es el altar del holocausto. ujú, Se cree que pueda hacer referencia a una estatua colocada previamente por el rey Manasés. Bueno, si vamos a ver esa historia del rey Manasés, vemos cómo él se tira completamente en la idolatría y manda a poner imágenes dentro del mismo templo de Dios. Entonces se cree ujú. que esa era una de las imágenes que había dejado ahí el rey. Ese ídolo de los celos, bueno, ahí estaba en la puerta, ahí la adoraban, en las visiones que le presenta el Señor a Ezequiel, provocando a celos a Dios. Ujú. Tenemos también que le muestra al Señor que hay 70 ancianos de la casa de Israel que están con sus incensarios y ofreciendo incienso. Ya dijimos que los únicos que podían ofrecer incienso, ¿quiénes eran? Los Los sacerdotes. sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hacían 70 ancianos ofreciendo incienso y sobre todo en un cuarto donde habían imágenes de reptiles y de toda cosa abominable? O sea, hasta ese punto había llegado ya la maldad del pueblo de Israel. También tenemos que en una parte de las puertas de entrada hacia uno de los atrios habían mujeres llorando a Tamuz, porque todas esas son Ujú. visiones que Dios le va presentando. ¿Quién era Tamuz? Era Viene del acadio Tumuz, su nombre de la deidad babilónica de Tamuz, dios de la floración de la primavera. En el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente, si lo puedes leer, Tony, por favor. Dice, esposo de Istar, dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Moría anualmente, su muerte era marcada por el caldor del verano que secaba los campos, arroyos y vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas de duelo y endechas. Sí, ellas lloraban porque en ese tiempo, bueno, ya había sequía, ya todo este paganismo había entrado dentro del pueblo de Israel y en vez de estarle adorando al Señor, pidiéndole por la sanación de la tierra, ellos adoraban a otros dioses. Y de paso, el Señor le va diciendo en estas visiones a Ezequiel, que conforme va viendo estos momentos de estos personajes, las abominaciones se están haciendo cada vez mayores, Ujú, a tal punto que la abominación mayor que encontró y vio Ezequiel en el templo era de que 25 hombres estaban adorando al sol de espaldas al al templo. templo. Sí, esa era la abominación mayor. ¿Por qué? Porque estaban adorando al sol y no estaban Ujú, adorando al Dios verdadero porque se encontraba a espaldas de ellos, ¿no? Dentro de ese santuario. Entonces vemos cómo ese capítulo nos habla de toda la idolatría, ese apartamiento que el pueblo de Israel ya tenía del Señor, ujú. para lo cual él en el capítulo 7 que ya vimos, le profetiza a ese que por eso es que iba a venir los juicios de Dios sobre de su pueblo. Es deprimente el escenario de esta nación. Primero habían suplantado el sacrificio o el culto al Dios verdadero y Ujú. se lo habían dedicado a esta imagen del celo, a esta Así, estatua. por eso Luego era del vemos, celo, sí, provocaban celo a Jehová. ahora vemos que los indicados para ejercer el culto verdadero a Jehová, estos estaban ofreciendo incienso y participaban de un culto así oculto, valga la Ujú. redundancia. Oculto. eh, Estaban en esas sociedades secretas Ujú. adorando a estas deidades. Luego las mujeres están adorando también a Tamuz y aquí vemos a estas personas, estos hombres adorando en el mismo templo donde se debería adorar al Dios verdadero,
adorando al Dios de dioses, al sol. Ujú. Estas son figuras muy fuertes y profundas que debemos de entender la que va a ser la condición de la raza humana, inclusive del pueblo de Dios, previo al derramamiento de estas copas o de estas Ajá. trompetas de la ira de Dios. O sea, Sí. es bien preocupante ver esto porque no es solo algo así sencillo. Esto ha tenido un proceso para llegar hasta aquí y para que el Señor intervenga. Sí, de hecho ya lo vimos cuando estudiamos las 7 iglesias, cómo se introduce este Ujú, misterio de iniquidad. Y todo sí, esto que vemos aquí que se hacía en el templo, según ellos a escondidas, pero Dios lo veía todo, es lo mismo ujú, que estamos viendo que se está llevando a cabo dentro del según pueblo que se dice de Dios. Y no ujú, estamos hablando de la iglesia adventista como tal, sino ujú, de todas esas iglesias que finalmente van a terminar adorando en un día que, si bien es ujú, cierto, no es el sol, pero es el día del sol, ¿sí? ujú, Entonces, todo este paralelismo el que vamos a ir usando para poder describir y definir lo que significa ujú, este incensario que cae a la tierra. Bueno, ujú, aquí tenemos una imagen, no la pude conseguir en español, pero me interesa para que ustedes recuerden más o menos cómo era el templo en el tiempo de Salomón. ujú, Se divide en varios atrios, no vamos a entrar en detalle en eso, ustedes estudianlo. Tenemos aquí también esta lámina que ustedes la pueden leer con calma. Este templo se dividía en 3 atrios. Es ujú, importante que sepamos cuáles atrios son porque ahorita les vamos a explicar en dónde estaban colocados todas estas abominaciones. Teníamos el atrio de los sacerdotes. Les voy a marcar aquí con el puntero para que ustedes lo vayan siguiendo. El atrio de los sacerdotes es el que estaba interno, donde tenían el altar del sacrificio, era exclusivo de los sacerdotes. Teníamos el atrio de Israel, que es esta parte de aquí donde los israelitas iban, ofrecían llevaban sus sacrificios, veían lo que hacían los sacerdotes. Tenemos acá afuera el atrio de las mujeres. Recordemos que en ese tiempo hacían una división, las mujeres aparte. ujú, Y en la parte externa tenemos lo que es el atrio de los gentiles. Esos gentiles. eran los 4 atrios que habían en el templo de Salomón. Bueno, en Ezequiel 8 y 11, ahí vemos las abominaciones que hay en Jerusalén. Conseguí este diagrama, no lo pude conseguir en español, Tony, pero bueno, tú aquí me puedes ayudar si lo necesito para traducir. Pero tenemos el croquis de lo que es el santuario, ya lo vimos en manera de maquetita, ahorita vemos ya lo que es el croquis. Vamos a ir viendo dónde es que se encontraban esas abominaciones. En primer lugar, tenemos el ídolo de los celos, que estaba en la entrada de la puerta que mira hacia el norte, que es la puerta del altar, es esta puerta Hair Gate, Tony. Esta puerta eh, la traduce en español como puerta de la familia, pero tiene otro significado igual. Bueno, en esta puerta que ven ustedes aquí, la puerta del corazón, tiene otro nombre, ahorita no lo recuerdo bien, pero es esta puerta que da directamente a lo que es el altar del sacrificio. Aquí a la entrada de esta puerta es que estaba ese ídolo de los celos. Ujú, Tenemos aquí a los 70 ancianos quemando incienso en un aposento cerca de la puerta del altar. Bueno, Ezequiel entra por esta puerta, ve que hay un hueco aquí, porque esto es como, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, estaba rodeado como de cuartos, esas puertas, este ujú, muro. Donde abre un hueco Ezequiel y aquí ve esos 70 ancianos que estaban quemando incienso. Tenemos también a las mujeres endechando a Tamuz. Estas se ubicaban en la puerta de la casa del Señor que está al norte.
Si vemos esta parte de aquí es el norte, sur, este es el oeste, oriente, occidente y este es el oriente, que es la entrada del santuario, la entrada principal. Aquí estas Ujú, mujeres, que es la puerta de las mujeres, porque aquí en esta parte está lo que es el atrio de las mujeres. Aquí se encontraban estas mujeres endechando a Tamuz. Este es el atrio de los israelitas. Aquí es una hall, es pared, Norma, Hall Tony, es un salón. como un salón de los sacerdotes y salón de los israelitas. Ujú, ¿Ok? Entonces, estamos claros hasta aquí en qué lugares es que se estaban, tenían todas estas idolatrías, estas abominaciones en el templo de Dios. Y tenemos 25 varones a la entrada del templo entre el pórtico y el altar adorando hacia el sol, que es aquí. Este es el ujú, pórtico que es la entrada hacia el santuario. Aquí tenemos el altar del holocausto y ellos estaban hacia acá, hacia el ujú, este, donde sale el sol y lo estaban adorando. Y por último, en Ezequiel 11, Dios le muestra una visión de 25 varones principales de mal consejo en la puerta oriental de la casa del Señor. ¿Cuál es la puerta oriental de la casa del Señor? Es esta que está aquí. Esta que es ujú, la que sale del atrio interior, porque este es el atrio interior. Todo esto de acá es el atrio exterior. Y en el atrio, ya a la puerta que sale del atrio interior al atrio exterior, en esta parte de aquí estaban esos 25 varones que de acuerdo con lo que dice Ezequiel eran los que estaban provocando todas estas abominaciones dentro del pueblo de Israel. ujú. Bueno, vamos a leer esta cita, que es la que culmina Ezequiel 8, cuando ya Dios le muestra estas abominaciones a Ezequiel, que es lo que nos dice aquí el Señor. Ujú. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Sí, aquí en esta última parte de Ezequiel 8, él menciona el Señor todas estas abominaciones que no son poca cosa para él. Ellos se vuelven para irritarlo y aquí menciona que aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto, de acuerdo al comentario bíblico adventista, menciona que era una práctica que tenían también pagana, de llevar y oler unas flores que Ujú, tenían que ver con paganismo. Por eso la menciona aquí el Señor. Dice aquí, yo procederé con furor, que es la palabra que cajemá, que es lo que ya vimos que es ardor o copa, es decir, él va a derramar su copa, sus plagas, por decirlo así, porque no va a perdonar, dice, ni tendré misericordia. ¿Qué significa eso? Que no va a haber ya gracia. Entonces, al no haber ujú, gracia, entonces se derraman las copas de la ira de Dios, que fue lo que sucedió en el pueblo de Israel en el tiempo de ujú, estas apostasías. Ok, bueno, Ezequiel 9 ya nos va a hablar de la visión de la muerte de los culpables y esa es la visión que a nosotros nos compete, que tiene que ver con el paralelismo que que estamos viendo aquí en Apocalipsis 8. En Ezequiel 10, ahí ustedes van a encontrar cuando ya la gloria de Dios abandona el templo. ¿Qué significa eso? Pues que ya el Señor está dejando a su suerte al pueblo de Israel, que la gracia ujú, ya se está eh, derramando, ya se está alejando ya del pueblo de Israel. Y en Ezequiel 10 ustedes ven aquí las imágenes, eh, vemos que aquí, allí van ustedes a encontrar y a ver carbones, carbones encendidos.
que es el paralelismo que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis 8. Y finalmente, en Ezequiel 11, bueno, ya se nos habla de que la gloria de Dios abandona la ciudad. Y cuando ya la gloria de Dios Ujú, abandona la ciudad, entonces ahora sí vienen los juicios retributivos del Señor. ujú. Volvemos a la misma situación. Lo que más le ofende al Señor es la apostasía y que lo rechacen a Él y se adore a otras deidades que no tienen nada que ver con la verdadera adoración y eventualmente eso como que acelera que el Señor intervenga con sus juicios. ¿Sí? Entonces vemos que en el contexto de estas visiones de Ezequiel, como tú ya bien lo comentas, nos habla de abominaciones, nos habla Ujú, de por qué viene el juicio de Dios a este pueblo, que va a ser ujú, lo mismo que sucederá en el tiempo del fin. ujú, Hasta aquí hemos dado una pequeña resumen de todo lo que contienen estas visiones de Ezequiel, pero para que se nos haga más entendible al leer las visiones de Ezequiel con respecto al capítulo 9 que nos habla acerca de la destrucción o el juicio sobre los impenitentes ya, cuando ustedes leen esa parte, ese capítulo, van a encontrar que tiene la misma similitud de cómo se escribe el Apocalipsis. El Señor da esa visión, eh, después más adelante vuelve a retomar otra vez lo que ya había dicho con un poquito más de descripción, de tal manera que ustedes van a ver que los eventos que se encuentran allí no están de una forma cronológica. Al hacer bien el estudio, al hacer el paralelismo con lo que sucederá en el tiempo del fin, lo que vamos a estudiar de las trompetas, de las plagas, vamos a ver que si lo ajustamos todo de acuerdo a eso, vamos a ver ujú, que es todo encaja perfectamente dentro de la visión de Apocalipsis 8 y este ángel con el incensario que lo tira a la tierra. Entonces yo me permití hacer ahorita una animación de lo que sucede aquí para que vayan ustedes viendo los elementos que se van presentando y que son paralelos a esta visión de Apocalipsis 8. En ok, primer lugar, quiero comentarles aquí, este es el templo de Salomón. Vamos a ujú, ver, ya vimos que esta parte de adentro es el atrio interior. ujú, Esta parte de aquí afuera ya estaríamos hablando del atrio exterior. Esto que se ve aquí es el atrio de Israel, el atrio de las mujeres y esta parte de acá afuera ya es el atrio de los gentiles. ujú, De tal manera que vamos a dividir en dos los atrios. Este atrio interior, donde está el altar del holocausto, y todo lo que es la parte de afuera ya es el atrio exterior. ujú, Bueno. Dentro de esas visiones, Ezequiel ve 5 hombres que vienen con sus armas para destruir ujú, y entre ellos viene uno, un escriba, ¿sí? Un hombre vestido de lino con un tintero de escribano, viene y se presenta ante el Señor. Toda esta escena se desarrolla prácticamente se debería de desarrollar en la Tierra, pero utiliza elementos que son celestiales. ¿Por qué? Porque el Señor le quiere mostrar a Ezequiel detrás de escena qué es lo que el Señor va a dirigir las cosas de tal manera que Él va a derramar su juicio a través de lo babilonio. Bueno, entonces quiero que por favor pongan atención en todas las figuras, cómo se van moviendo. Y voy a tratar de hablar lo más rápido posible para poderles más o menos explicar lo que aquí se muestra. Y vamos a terminar viendo qué elementos son paralelos con Apocalipsis 8. En primer lugar, tenemos que se acercan estos armas.
estos hombres con armas destructoras se acercan al altar del sacrificio. La ujú, gloria de Dios sale a la puerta del templo y el hombre vestido de blanco con tintero de escribano se le da la orden de salir a sellar. ujú, Los querubines sobre los cuales estaba la gloria de Dios pasan al lugar santo, la gloria de Dios sube sobre ellos, se llena el atrio de la nube, regresa el varón con el tintero a decir que ya ha sellado, entra dentro de unas ruedas para que se le den esos carbones encendidos, sale del templo y se va hacia la ciudad, que se le da la orden para derramarlo sobre la ciudad. La gloria ujú, de Dios sale otra vez del templo y se llena el atrio interior de la nube, se oye la voz de Dios hasta lo que es el atrio exterior, que dice Ezequiel que son las alas de los querubines, sobre los cuales está esa gloria de Dios. Se oye en esas salas como la voz de Dios y se oye hasta el atrio exterior. La ujú, nube llena el templo cuando esta gloria del Señor sale y su gloria llena lo que es el atrio interior del templo. Si ustedes se dan cuenta y tú te das cuenta, Tony, ¿qué elementos aquí similares encontramos de Apocalipsis 8? mm. Empezando que hay un sellamiento, bueno, Ujú. hay un sellamiento con este escribano que está sellando, que ¿Sí? está un juicio de Dios que ya está pendiente ya por soltarse. Hay un ¿Sí? tiempito ahí de espera. Y vemos ¿Sí? acá esta interacción que hay entre estas nubes, la gloria de Dios y la orden y la recontraorden que reciben estos que se detengan, porque todavía no es el momento, porque falta algo que hacer ahí. Hay muchas figuras prácticamente definitivas en Apocalipsis que señalan a una tipología aquí de este Ezequiel 9. Sí, de hecho, Tony, el mayor paralelismo que encontramos aquí es en la última parte de Apocalipsis cuando dice que este ángel toma el incensario, lo llena de Arroja. carbones encendidos y Ujú, lo tira a la tierra. El ujú, paralelismo que hay aquí es que este hombre de blanco con tintero de escribano, una vez que regresa de sellar, el ujú, Señor le dice que entre al templo ujú, y tome de esos querubines, que de paso los querubinos son los que con su mano le dan a este hombre esos carbones y el Señor les dice, ve y espárcelos por la ciudad. ¿Sí? ujú, ¿Qué encontramos aquí en el contexto también de que se oye la voz de Dios? Se ujú, oye la voz de Dios y recordemos que bíblicamente también la voz de Dios se oye como un estruendo, como un relámpago, que es lo que encontramos en Apocalipsis 8, cuando ujú, dice que después de que se tira, el ángel tira ese incensario a la tierra, dice que hay voces, hay truenos, relámpagos, y es lo que vemos que aquí está perfectamente ese paralelismo de lo que ujú, estamos estudiando en Apocalipsis 8. De tal suerte que si nosotros analizamos todas las visiones de Ezequiel en el contexto de que esto está ocurriendo porque hay abominaciones que están dentro de la casa de Dios, pues es lógico pensar que este ángel tira el incensario con esos carbones representando la ira y la indignación de Dios porque ya se está terminando la gracia y el pueblo de Dios está viviendo en idolatría y está cometiendo abominaciones, ¿sí? Entonces, así es. eso es lo que yo les quería mostrar con esta pequeña animación, que para la próxima clase vamos a completarla porque no termina aquí y entonces ahí ustedes también se van a dar cuenta de que efectivamente esto es algo que nos indica qué es lo que está describiendo Apocalipsis 8 del 2 en adelante.
Ujú. Y es bien interesante ver la conexión que hace Elena White. Nos manda a estudiar este libro para entender Apocalipsis. Así es. Por eso lo estamos tratando de Ujú. estudiar lo más rápido posible. Bueno, Tony, entonces hasta aquí dejamos esta animación. La vamos a continuar la siguiente clase porque todavía falta una partecita para completar esta visión que se le da a Ezequiel. Y en el transcurso de lo que vamos haciendo ya nuestro estudio, vamos a unir varios capítulos con este Apocalipsis 8 vamos a hacer una animación similar y vamos a ver cómo todo se va encajando perfectamente. Ujú. Gracias, Paulina, por esta explicación, bueno, fascinante con estas figuras. Amén. Hemos aprendido que estos carbones encendidos, el acto de arrojarlos es el efecto de la justicia y la ira divina a causa de toda esta apostasía y pecado. Nos explicaste esto de Ezequiel. Muchas personas no han tenido el tiempo de verla. Vayan a estudiarlo. Es muy Sí. importante e interesante comprender este significado y les invitamos que nos acompañen al próximo episodio. Paulina nos terminará de explicar aquí más elementos sobre sobre esta escena que es la apertura para que luego empiecen los ángeles a tocar las 7 trompetas. Así que les invito a que nos acompañen la próxima. También que compartan estos videos con las personas interesadas en este tipo de temas y que le den like. Y de esa manera nos ayudan a nosotros a que el canal crezca y a compartir también. Así que Amén. Paulina, gracias. Gracias. Gracias, Tony. Y bueno, les esperamos en el siguiente estudio. No se lo pierdan porque es la continuación de esta historia de las visiones de Ezequiel. Hasta la Ok, próxima. hasta la próxima. Bye Bye bye. bye.